Una noticia estremeció los titulares y conmovió a todos los que seguían de cerca la vida de la recordada Débora Estrella. Su fallecimiento ya había dejado un vacío enorme en la industria y en el corazón de miles de personas, pero lo que nadie esperaba era que, días después del funeral, su esposo José Luis García rompiera el silencio y revelara un secreto que mantuvo oculto durante años. Con el rostro visiblemente afectado y la voz temblorosa, José Luis se presentó frente a los medios en una pequeña conferencia improvisada frente a la casa donde ambos compartieron su vida. No puedo seguir callando, Débora se fue cargando un peso muy grande, algo que solo yo sabía, y siento que debo contarlo para que su alma descanse en paz, comenzó diciendo, mientras las cámaras enfocaban sus ojos llenos de lágrimas. El ambiente se volvió tenso. Los periodistas, sorprendidos, guardaron silencio esperando sus palabras. Y entonces, José Luis soltó lo que nadie se imaginaba. Débora soñaba cada noche con un joven, un muchacho que decía conocer desde antes de que nos casáramos. Al principio pensé que era algo sin importancia, una simple pesadilla o una imagen de su pasado, pero con el tiempo entendí que ese joven no era un sueño cualquiera, era alguien que había marcado su vida profundamente. Las declaraciones generaron un revuelo inmediato. Muchos comenzaron a especular que aquel joven era un amor del pasado, un romance que nunca pudo concretarse. Otros, sin embargo, aseguraban que se trataba de alguien que había muerto, y que esos sueños eran la forma en la que Débora intentaba comunicarse con su propio destino. José Luis confesó que muchas noches despertaba y la encontraba hablando dormida, pronunciando el mismo nombre una y otra vez, Adrián. Al principio lo tomó como una coincidencia, hasta que un día, al revisar un viejo diario de ella, encontró cartas nunca enviadas, fechadas más de 10 años atrás, dirigidas a ese mismo hombre. Me dolió en el alma, dijo José Luis entre sollozos, pero no sentí rencor. Supe que Débora había amado antes de conocerme y que ese amor nunca la abandonó del todo. Tal vez por eso, en sus últimos días, se veía tan melancólica como si esperara reencontrarse con él. Las palabras del esposo de Débora dejaron a todos helados. La prensa no tardó en investigar quién era aquel misterioso Adrián y los rumores se desataron. Algunos afirmaron que se trataba de un actor con quien ella habría tenido un romance oculto en sus primeros años de carrera, otros que era un amor de juventud que falleció trágicamente en un accidente antes de que Débora alcanzara la fama. Lo más sorprendente fue que, según una amiga cercana, Débora le había confesado que soñaba con Adrián pidiéndole que lo siguiera, que ya era hora de descansar. Y esas palabras cobraron un sentido estremecedor cuando, pocos días después, Débora perdió la vida repentinamente. José Luis cerró su declaración diciendo una frase que conmovió a todos los presentes. Ahora entiendo que ella nunca tuvo miedo de morir, solo esperaba volver a encontrarse con él. Y si ese amor fue lo que la mantuvo viva tanto tiempo, hoy prefiero creer que, al fin, están juntos. Desde entonces, la historia se volvió un enigma que nadie ha podido resolver por completo. ¿Quién era realmente Adrián? ¿Un amor imposible, un espíritu del pasado o simplemente una creación de su mente cansada? Lo cierto es que, tras la confesión de su esposo, la muerte de Débora Estrella dejó de ser solo una tragedia y se convirtió en una historia de amor que trascendió el tiempo y la vida misma. El ambiente en el funeral de Débora Estrella estaba cargado de un silencio tan pesado que parecía doler. El murmullo de las personas apenas se oía entre el sonido tenue del viento que rozaba las flores blancas colocadas alrededor del ataúd. Nadie podía creer que ella, aquella mujer llena de vida, de carisma, de sueños, ya no estuviera. Pero lo más impactante aún no había ocurrido. Fue cuando José Luis García, su esposo, apareció entre la multitud. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba el mismo traje que usó el día de su boda, como si con ello intentara volver atrás en el tiempo, a cuando todo era felicidad. A paso lento, José Luis se acercó al féretro. Sus manos temblaban, se detuvo frente al cuerpo inerte de Débora y por unos segundos nadie se atrevió a decir nada. Todos observaron cómo él colocaba una pequeña carta doblada sobre el pecho de ella. Entonces, su voz se quebró. «Perdóname, amor», dijo con un hilo de voz. «Yo fui quien te falló». El murmullo creció, varias personas se miraron entre sí, confundidas. José Luis respiró hondo, pero el llanto lo ahogaba. «Nunca tuve el valor de decirte lo que en verdad pasaba. Tú diste todo por mí, por nosotros, y yo me perdí».
Me alejé de ti cuando más me necesitabas. El sacerdote intentó calmarlo, pero José Luis continuó, como si por fin hubiese llegado el momento de liberar años de culpa. Débora siempre sospechó que algo andaba mal. Yo lo negaba, pero era cierto. Estuve con otra persona, y aunque me arrepentí, ya era demasiado tarde, ella lo supo, y aunque me perdonó de palabra, en su mirada nunca volvió a ser la misma. El silencio volvió a llenar la capilla. Las lágrimas corrieron por los rostros de sus familiares. Su madre, con un rosario entre las manos, apenas podía sostenerse. Los últimos días me pediste que te acompañara al médico y no fui. Dijiste que te sentías cansada y pensé que solo era estrés. Nunca imaginé que esa sería la última vez que te vería sonreír. Yo, fui un cobarde. José Luis se arrodilló frente al ataúd. Golpeó el suelo con las manos y lloró con una desesperación que estremeció a todos. No sé si algún día me perdones, pero quiero que el mundo sepa que tú fuiste la mejor mujer que existió. No merecías lo que te hice. Y si hay algo que me duele más que perderte, es saber que no estuve contigo cuando más me necesitabas. Al fondo, una de las amigas más cercanas de Débora comenzó a llorar desconsoladamente. Algunos intentaron acercarse a José Luis, pero él no dejaba que nadie lo tocara. Permaneció ahí, junto al féretro, como si esperara que en cualquier momento ella despertara para perdonarlo. Después de unos minutos, se levantó lentamente, miró a todos y dijo con voz temblorosa: No vengo aquí a limpiar mi culpa, vengo a reconocerla. Si alguna vez alguien les pregunta quién fue Débora Estrella, díganle que fue una mujer que amó más de lo que la amaron y que se fue sin rencor. Luego se retiró del lugar sin mirar atrás. Nadie volvió a verlo ese día. Algunos dijeron que se marchó directo al mar, el mismo lugar donde a ella le gustaba caminar al atardecer. Otros cuentan que dejó todo atrás y se fue lejos, sin rumbo. Pero lo cierto es que ese día, en el funeral de Débora Estrella, no solo se despidió de una mujer, también se desmoronó un hombre que vivió con la culpa más pesada, haber lastimado al amor de su vida. Y mientras la gente abandonaba la capilla, alguien recogió la carta que José Luis había dejado sobre el pecho de Débora. Decía, con letras temblorosas: Siempre fuiste mi luz, aunque yo haya sido la sombra. Perdóname, amor, donde estés, ojalá me recuerdes por los momentos felices y no por mis errores. Te amaré hasta el final. Rosa continúa viendo este relato para seguir desentrañando los secretos ocultos que nadie se atrevió a contar, y dale like si también crees que el amor verdadero, a veces, llega demasiado tarde. El silencio que había quedado tras el funeral de Débora Estrella aún pesaba en el aire. Pero, días después, José Luis García, su esposo, decidió romper completamente el silencio. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de confesar cambiaría todo lo que se creía sobre su matrimonio, sobre su vida juntos, y sobre lo que ella realmente sentía antes de morir. José Luis convocó a unos pocos amigos y familiares cercanos en la casa donde había vivido con Débora. La sala todavía conservaba su aroma, ese perfume suave a jazmín que tanto la caracterizaba. Sobre la mesa, una foto de ellos dos sonriendo el día de su boda parecía observarlo, juzgándolo en silencio. Se sentó, respiró hondo y, con la mirada fija en el suelo, comenzó a hablar con voz baja, temblorosa. Hay algo que nunca conté, algo que Débora me confesó poco antes de morir. Es lo que no me deja dormir desde entonces. Todos guardaron silencio. José Luis levantó la mirada y continuó. Durante los últimos meses, ella comenzó a tener sueños muy extraños. Siempre me hablaba de un joven, un muchacho que aparecía en sus noches. Decía que lo veía con claridad, como si realmente existiera. Al principio pensé que eran solo sueños pasajeros, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes, y más reales para ella. Tomó una pausa. Sus manos temblaban. Ella decía que ese joven la miraba con ternura, que le hablaba, que la consolaba cuando se sentía sola. A veces despertaba llorando, otras veces con una sonrisa. Pero siempre lo mencionaba. Decía que ese joven la tomaba de la mano y le decía que pronto se reencontrarían. Yo no entendía nada. Uno de los presentes preguntó con cautela: ¿Y quién era ese joven? Lo conocía. José Luis asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, era alguien que había muerto hace años. Un amor de su juventud. El silencio se volvió más denso.
Nunca me lo dijo mientras estuvo viva, pero poco antes de morir, en una de esas noches de fiebre y dolor, me tomó la mano y me susurró: José, cada noche lo veo. Él me espera, me llama, y siento que cuando cierre los ojos voy a irme con él. Yo no supe qué decir. Quise creer que deliraba, pero en el fondo sabía que no. Yo me levantaba cada madrugada y la veía sentada en la cama, mirando hacia la ventana como si hablara con alguien invisible. Me decía que él estaba ahí, que le prometía que pronto estarían juntos. Esa mirada, nunca la olvidaré. Era una mezcla de tristeza y paz, como si realmente lo esperara. Una de las amigas de Débora, entre sollozos, recordó que ella alguna vez le había mencionado algo parecido, que soñaba con un joven de mirada profunda, alguien que le daba calma, que le decía que la vida era solo un paso antes del reencuentro. José Luis continuó: cuando falleció, la noche anterior me dijo algo que me heló el alma. Me tomó del rostro y me dijo: gracias por cuidarme, pero ya no tengo miedo. Él ya vino por mí. Yo no entendí, hasta que desperté al día siguiente y ya no respiraba. Las lágrimas de todos llenaron la habitación. El aire se volvió pesado, casi sagrado. No sé si fue una alucinación, un mensaje del más allá o una despedida de su primer amor. Solo sé que desde que ella se fue, cada noche yo también sueño con ese joven. Lo veo parado al borde de mi cama, mirándome en silencio, como si me recordara que un día también yo tendré que rendir cuentas por todo. José Luis guardó silencio, mirando al vacío. Nadie se atrevió a decir una palabra. En ese momento todos sintieron un escalofrío recorrerles la piel. Desde aquel día, se dice que José Luis no volvió a ser el mismo. A menudo lo ven caminando hacia el cementerio al anochecer, llevando flores blancas, hablando solo. Algunos vecinos aseguran haberlo escuchado murmurar. Y hay quienes juran que, en ciertas noches frías, se ve una silueta femenina sentada junto a su tumba como si aún lo esperara, o como si lo vigilara desde algún rincón del más allá. José Luis García no volvió a ser el mismo desde aquel funeral. La mirada perdida, las manos temblorosas y las ojeras profundas hablaban de un hombre que ya no dormía, o peor aún, de alguien que no quería dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos, ese joven del que Débora le habló aparecía en sus sueños. Al principio, lo veía a lo lejos, apenas una sombra, una silueta que se desdibujaba entre luces y murmullos. Pero con el pasar de los días, esa figura comenzó a tomar forma. Era un muchacho de unos 20 años con el cabello oscuro y una expresión serena, casi familiar. José Luis decía que su presencia no era amenazante, pero sí inquietante. No me dice nada, contó una noche a su cuñada que fue a visitarlo. Solo me mira, pero siento que me está esperando, o juzgando. La mujer intentó tranquilizarlo, pero al entrar al cuarto de Débora notó algo extraño. Sobre la mesa de noche había una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella, Débora aparecía abrazada a un joven idéntico al que José Luis había descrito. En el reverso, escrito con letra cursiva, se leía: siempre tuyo, hasta que el cielo nos vuelva a juntar. Era una fotografía de 1998, cuando Débora tenía apenas 19 años. Nadie sabía que había guardado esa imagen durante tanto tiempo. Aquella noche, José Luis decidió dormir en el sofá, incapaz de soportar la presencia invisible que sentía en el dormitorio. Pero a las 3 de la madrugada, algo lo despertó. Un sonido suave como el crujir de una puerta que se abría lentamente. Se levantó, encendió la luz, y vio que la puerta del cuarto de Débora estaba entreabierta. Del interior provenía un resplandor tenue como si alguien hubiera encendido una vela. Entró con cautela, y su corazón se paralizó. La foto de aquel joven estaba sobre la cama, justo encima del lado donde solía dormir Débora. Y junto a ella, el mismo ramo de flores blancas que había dejado en el cementerio el día anterior. José Luis retrocedió, pero antes de salir escuchó una voz masculina, susurrante, que provenía del fondo del cuarto. Ella está bien, déjala ir. El aire se volvió helado. Todo su cuerpo se estremeció. Intentó responder, pero su voz no salía. Cuando parpadeó, el resplandor había desaparecido. Desde ese momento, los sucesos extraños se volvieron frecuentes. A veces despertaba y encontraba la ventana abierta, aunque él mismo la hubiera cerrado con seguro. En otras ocasiones, el perfume de jazmín de Débora llenaba la casa sin explicación.
Pero lo más perturbador era que, cada madrugada a la misma hora, el reloj del pasillo se detenía en las 3:17 de la madrugada, la hora exacta en que Débora había fallecido. Una noche, decidió enfrentar su miedo. Preparó una vela, se sentó en el dormitorio y habló en voz alta. Si eres tú, si de verdad estás aquí, quiero entender. ¿Por qué no me dejas en paz? Entonces la llama de la vela comenzó a moverse como si una brisa invisible la rodeara. Y justo en ese instante, el retrato de Débora cayó de la pared. José Luis lo recogió, y detrás encontró una nota escrita a mano, una carta que jamás había visto. Era de Débora. Decía: si alguna vez lees esto, José, quiero que sepas la verdad. A veces soñamos con quienes no olvidamos. No era infidelidad, era mi alma despidiéndose. Él fue mi primer amor, y murió antes de tiempo. En mis sueños solo me decía que pronto dejaría de sufrir. Pero nunca dejé de amarte a ti, porque fuiste quien me enseñó que el amor también puede sanar. No me odies por recordarlo. Solo prométeme que, cuando llegue tu hora, no tengas miedo. Las lágrimas de José Luis empaparon el papel. Por primera vez en semanas, sintió una extraña paz. Se sentó frente a la cama y susurró: ahora lo entiendo, Débora. No era que lo amabas más, era que no podías olvidarlo. Pero al final, tu alma me eligió a mí. Esa noche durmió profundamente. No hubo pesadillas, ni voces, ni luces. Solo un sueño, Débora de pie frente a él con una sonrisa serena, tomándolo de la mano y diciéndole. Desde entonces, los fenómenos cesaron. José Luis volvió a visitar su tumba cada domingo, pero con una mirada distinta, más tranquila. Y cada vez que colocaba flores, el viento parecía llevarse un suspiro, como si alguien le respondiera desde el más allá. Dicen los vecinos que, de cuando en cuando, aún se oye a José Luis hablar solo en el cementerio. Y si uno se acerca lo suficiente, puede escucharlo murmurar: ahora sí duermo tranquilo, amor, porque sé que tú ya no sueñas con él. Cuando decidió abrir la caja donde Débora guardaba sus recuerdos más íntimos, y dale like si también crees que algunos amores nunca mueren, solo cambian de forma.